Bienvenidos chicos a un nuevo video, soy Ignacio Román, estudiante de medicina y el día de hoy vamos a estar revisando la semiología del sistema digestivo. Como pueden ver, les tengo preparado un gráfico en donde tenemos los motivos de consulta y el examen físico, que va a ser lo principal que vamos a revisar, ya que los síndromes digestivos y los estudios complementarios los podemos ver en otro video. De todas formas, les dejo el cama en la descripción para que ustedes puedan revisar el gráfico y puedan ver lo que quieran. Así que bueno, sin más preámbulos vamos a empezar con los motivos de consulta, que hay varios. Trastornos de deglución, trastornos de la digestión, náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea o síndrome diarreico, constipación, trastornos de la defecación o síndromes rectonales, la hemorragia digestiva y por último la ictericia. Y bueno, vamos a revisar cada uno de estos síntomas y después en el examen físico vamos a ver el examen general, la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. Así que vamos a empezar con los trastornos de la deglución. Los trastornos de la deglución, en pocas palabras, se conoce como disfagia. La disfagia es simplemente la dificultad para tragar, la dificultad para traspasar alimentos y puede ser por varias causas. Pero para eso principalmente tenemos que saber los tipos. Tenemos dos tipos de disfagias, la disfagia orofaringea y la disfagia esofágica. La orofaringea es aquella que hay una dificultad en el paso de la comida desde la boca hacia el esófago, mientras que la disfagia esofágica es aquella donde hay dificultad que pase del esófago al estómago. Entonces ahí podemos ver que hay diferencias. Podemos ver que la disfagia orofaringea tiene diferentes causas. Tiene alteraciones neuromusculares, un ACV que afecta los centros de deglución que están en el sistema nervioso central, mientras que la disfagia esofágica tiene lesiones mecánicas obstructivas, como una estenosis, por ejemplo, trastornos motores del esófago. La disfagia orofaringea tiene síntomas como la regurgitación nasal, la tos pandrial, o sea, tos mientras comes, y una sensación de ahogo y babeo, mientras que la disfagia esofágica tiene un dolor torácico, una regurgitación de la comida que no está digerida y una odinofagia, o sea, dolor al pasar. Porque como hemos dicho, la disfagia es la dificultad, la odinofagia es el dolor. Y pues, como podemos ver, la disfagia orofaringea está más asociada a un accidente cerebrovascular, mientras que la disfagia esofágica está más asociada a una estenosis péptica o a un cáncer de esófago, por ejemplo. Y ahora nosotros tenemos que ver que hay diferentes causas. Por ejemplo, en la disfagia orofaringea tenemos el accidente cerebrovascular primero y también tenemos otros como una miastenia grave, una esclerosis múltiple. Mientras que en la esofágica tenemos la calasia, un espasmo de esófago, una estenosis péptica. Así que tenemos que aprender esas dos diferencias, una de boca a esófago, otra de esófago a estómago. Y simplemente con saber su ubicación ya podemos acordarnos de sus síntomas y su etiología. Ahora, en el síndrome el trastorno de la digestión tenemos lo que se conoce como dispepsia, que coloquialmente hablando es la indigestión. Que la indigestión, pues todos en algún momento hemos tenido indigestión, que es simplemente el dolor en el abdomen, que es crónico y recurrente. Aparte de este dolor, suele venir con otros síntomas, como una saciedad precoz, distensión abdominal, eructos, ardor y náuseas. Tenemos diferentes tipos de indigestión. Tenemos la indigestión secundaria y la indigestión funcional. La secundaria, como su nombre dice, es aquella que tiene una causa orgánica, sistémica o metabólica, mientras que la funcional es aquella que no tiene una causa identificable, como por ejemplo en el síndrome de distrés postprandial o en el síndrome de dolor epigástrico. Como ya hemos visto, esta dispepsia secundaria tiene diferentes causas, como por ejemplo parásitos, un reflujo biliar, síndrome de mala absorción, cáncer de páncreas, ansiedad, alérgenos alimentarios, pero también esto puede ser por mala absorción o una litiasis. O sea que en general una indigestión, todos hemos tenido indigestión creo, puede venir por diferentes causas, ¿no? Que en general son patologías del sistema digestivo, sobre todo que tengan que ver con el estómago, como el reflujo biliar, un síndrome de la mala absorción, parásitos, incluso algunas bacterias y en general. También tenemos las náuseas y los vómitos. Las náuseas y los vómitos son conceptos diferentes. Las náuseas son el deseo de vomitar. No tenemos que diferenciar entre tres: las náuseas, las arcadas y el vómito. Las náuseas es el deseo de vomitar
Las arcadas es esas contracciones que se tiene, pero que todavía no hay descarga del vómito. Y el vómito como tal es la expulsión del contenido gástrico de una forma violenta. Aparte de estos conceptos, tenemos otros como hematemesis, regurgitación o rumiación. Más nos vamos a enfocar en hematemesis. La hematemesis es aquel vómito que contiene sangre del tubo digestivo. Aquí puse el vómito que contiene vómito, pero no es vómito que contiene la sangre del sistema digestivo. Así que para esto nosotros vamos a enfocarnos en la fisiopatología de esas náuseas y vómitos. Nosotros tenemos que saber que el vómito tiene un estímulo desencadenante, que puede ser una infección en el tubo digestivo, alguna enfermedad en el tubo digestivo, y esta enfermedad va a activar la activación, va a activar el centro del vómito. Pero no solo puede venir de alguna enfermedad del tubo digestivo, puede venir por algo en la sangre, alguna toxina, al sistema vestibular como un mareo, la corteza cerebral como algún olor, algún dolor. Todo eso puede activar el centro del vómito que va a provocar una respuesta motora, que de ahí van a nacer las náuseas, las arcadas y finalmente el vómito. Tenemos una clasificación del vómito. Tenemos varios tipos. Un vómito que tiene alimentos sin digerir, otro con alimentos digeridos, con bilis, con sangre, en borra de café, fecaloide, después de la ingesta, postprandiales continuos. Y todos estos síntomas, todos estos tipos de vómitos están relacionados con alguna patología. Por ejemplo, en el caso de alimentos sin digerir puede ser por una estenosis esofágica porque no terminó de llegar al estómago. Con alimentos digeridos puede ser una gastroparesia, que es simplemente un trastorno donde el vaciamiento gástrico está retardado, o sea que el estómago no tiene el peristaltismo que debe. Entonces, al haber una alteración de la motilidad, provoca una acumulación y una expulsión. En la bilis, por ejemplo, podemos ver que puede darse por una obstrucción en la ampolla de Vater. La hematemesis puede ser después de una hemorragia en el tubo digestivo o puede ser horas después de un sangrado, por ejemplo, en el intestino. Y tenemos así varios tipos de vómitos. Por ejemplo, uno después de la ingesta puede ser por una obstrucción pilórica, el famoso vómito en escopetazo. Y también otros tipos de vómitos como continuos, que puede ser por un cuadro conversivo histérico. Así que tenemos que estudiar, al igual que estudiamos el esputo en la semiología respiratoria, aquí vamos a estudiar el vómito. Y tenemos que también estudiar sus síntomas asociados, como el dolor, cuando se alivia el dolor, o sea, si después de vomitar el dolor desaparece, eso se ve en una úlcera péptica, si este vómito ha provocado una pérdida de peso, como en el caso de cáncer, en el caso de que no hay una pérdida de peso, pero es un vómito crónico, puede ser por alguna enfermedad psicogénica. Si antes del vómito sintió mareos, que puede ser por una enfermedad de Meniere, que es simplemente de un trastorno del oído interno, donde unos problemas en la endolinfa va a causar que haya ese vértigo. También si hay fiebre o una diarrea que puede causarse por una infección gastrointestinal. También tenemos que saber que hay tres complicaciones de vómito: el síndrome de Mallory-Weiss, el síndrome de Borhoff y la aspiración del vómito. El síndrome de Mallory-Weiss es un desgarro longitudinal de la mucosa por vómitos. Casi siempre el síndrome de Mallory-Weiss y el de Borhoff se da en personas alcohólicas, en personas que están en un cuadro alcohólico y que gracias a la inhibición que da el alcohol terminan de marear, por así decirlo, su, su, su zona, su centro del vómito. Entonces eso va a provocar que haya un vómito descoordinado, porque nuestro esófago normalmente se relaja cuando va a vomitar, pero en el caso del síndrome Mallory-Weiss o el de Borhoff no va a pasar eso, así que ese vómito que va a salir con fuerza va a terminar dañando el esófago, provocando esos desgarros longitudinales o transmurales. También en el mismo caso de alcohólicos, que puede haber una aspiración del vómito que va a llegar hacia el sistema respiratorio, donde puede causar ahogamiento, donde puede causar neumonitis o una neumonía aspirativa. Y como hemos visto, los vómitos tienen varias causas: alteraciones, infecciones, aumento de la presión endocrinal, enfermedad de Meniere, embarazo, fármacos, puede ser vómitos psicogénicos, posoperatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya hemos terminado con vómitos, vamos a entrar a dolor abdominal. En el caso del dolor abdominal, tenemos que saber que hay varios tipos. Tenemos el dolor agudo, el dolor crónico, el dolor visceral, el dolor somático, el dolor referido y el dolor abdominal inespecífico. El estudio del dolor lo hemos visto mejor en la semiología de los signos y síntomas generales.
Pero aquí simplemente vamos a dar cuenta que nos vamos a enfocar más en el dolor visceral. Nuestras vísceras no suelen doler, pero lo que sí duele es el recubrimiento que tienen. Por eso un estiramiento, una contracción de estas vísceras, una distensión de su cápsula, una isquemia, una inflamación, pueden provocar que estos órganos duelan. Pero estos órganos casi nunca nos van a dar un dolor localizado, casi siempre va a ser un dolor referido, un dolor que va hacia otras zonas. Para eso nosotros tenemos que identificar los parámetros del dolor, o sea, cómo se presenta este dolor. Por ejemplo, en el caso de la pancreatitis, el famoso dolor en cinturón, por ejemplo. Y para eso tenemos que entender la etiología del dolor, donde tenemos dolor de origen intraperitoneal y extraperitoneal. O sea que puede, por ejemplo, en la intraperitoneal podemos tener causas inflamatorias, mecánicas, eh, hemoperitoneales, isquémicas, traumáticas, torácicas, geniturinarias, metabólicas y neurogénicas. Nos vamos a enfocar sobre todo en las intraperitoneales, en donde podemos ver, por ejemplo, una obstrucción intestinal que puede causar ese dolor, un embarazo ectópico roto, una isquemia de cualquier órgano, unas hernias, por ejemplo, vasculitis, algún traumatismo cerrado, alguna diverticulitis, por ejemplo, una apendicitis. Entonces, casi siempre se da por esas causas. El dolor en la zona abdominal casi siempre es por esas causas. Estiramiento, contracción de vísceras, distensión, isquemia e inflamación. Y siguiendo con los síntomas, vamos a ver ahora la diarrea. Todos conocemos lo que es una diarrea, pero en teoría la diarrea es 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas de hasta 200 gramos de peso o más diariamente. Y esta diarrea en general es un desequilibrio entre la absorción de los alimentos y una secreción intestinal. Podemos ver más adelante que hay diferentes causas. Tenemos diferentes tipos, una diarrea aguda y la crónica. Su nombre lo dice, la aguda es aquella que está en menos de 2 semanas y la diarrea crónica es aquella que persiste, incluso hasta más de 4 semanas. Y sobre todo la diarrea crónica puede ser por enfermedades más graves, ¿no? Como una enfermedad inflamatoria intestinal, algún tumor, síndrome de mala absorción, alguna infección crónica, etcétera. Y como podemos ver en la etiopatogenia, tenemos tanto de aguda como de crónica. En el caso de las agudas, podemos ver que casi siempre son infecciones virales, infecciones bacterianas, sobre todo de E. coli, Salmonella, Shigella, bacterias, hay una gran cantidad de bacterias que pueden causar diarrea, que se contagian justamente por la comida o por el tacto, por la transmisión fecal oral. Entonces es muy común que agudamente las diarreas sean por infecciones. Mientras que en las diarreas crónicas depende, puede ser una diarrea inflamatoria, una diarrea osmótica, una diarrea secretora, como en el caso del síndrome de Zolliger-Ellison, una diarrea por mala absorción, alteraciones de motilidad intestinal. Cada una de estas diarreas tienen otros síntomas que nos hacen pensar en esta causa, como en el caso de las diarreas inflamatorias, que van a provocar un daño, entonces va a haber dolor. En el caso de las diarreas osmóticas, puede ser por mala digestión o mala absorción y suele mejorar con el ayuno, mientras que las diarreas secretoras no mejoran con el ayuno, ya que simplemente es un aumento en la secreción por alguna estimulación de agentes endógenos, como por alguna hormona, por ejemplo puede ser por un tumor funcional, que esto puede llevar a una deshidratación. Una diarrea de la mala absorción es tal cual, no se van a absorber algunos componentes de nuestra comida que los vamos a botar. Y finalmente, bueno, no finalmente, vamos a hablar de la constipación. La constipación es el famoso estreñimiento, que es simplemente todo lo contrario a la diarrea, donde no nos cuesta defecar. Hay una menor frecuencia en las heces, va a haber cambios en su consistencia y va a haber un esfuerzo desmedido al intentar defecar. Para esto nosotros tenemos dos nombres que tenemos que recordar, los criterios de Roma 4 y la escala de Bristol. En el caso de los criterios de Roma 4 es para el diagnóstico de estreñimiento, en donde nosotros podemos ver de que es necesario que haya la presencia de dos o más de estos criterios: esfuerzo excesivo, heces duras, sensación de evacuación incompleta, maniobras manuales para facilitar la defecación y menos de 3 deposiciones por semana. Esto es lo que se conoce como los criterios de Roma 4 y estos son 5 criterios que tenemos que seguir para diagnosticar que hay estreñimiento. Muchos de esos son bastante elementales. En cambio, la escala de Bristol es, por así decirlo, una escala que mide la composición de las heces. Como podemos ver, el tipo 1 son simplemente bolitas, como ovejita.
que suelen pasar con dificultad y están separadas. El tipo 2 y el tipo 3 y el tipo 4 ya son más como normales, en donde podemos ver que en el tipo 2 todavía se ve esas bolitas y poco a poco se van descompactando, mientras que en el tipo 5 al tipo 7 ya es como más blando, más diarreico. Así que sabiendo esto, nosotros tenemos que saber que la constipación sobre todo nace por una alteración en la consistencia fecal, que puede ser primaria o secundaria. En el caso de la primaria, como ya hemos dicho, es esa que no tiene una causa. O sea que no podemos decir es por una infección. Mientras que en la constipación secundaria, sí, podemos decir es por esto, es por esto, es por esto. Por eso, en la etiopatogenia de esta enfermedad podemos ver que la constipación secundaria suele ser por hábitos dietéticos, ¿no? Por una baja ingesta de fibra, por algunos fármacos que pueden reducir la motilidad intestinal, algunos problemas en las hormonas, como un hipotiroidismo, un embarazo o diabetes, y enfermedades sistémicas, como un cáncer de colon, un vólvulo, un rectocele o una fisura anal. Y bueno, hablando ya terminando de diarrea y estreñimiento, vamos a hablar de la defecación en general, los síndromes rectonales. La defecación normal, como ya hemos dicho, tiene que ser de una composición más o menos entre el tipo 3 y el tipo 4, perdón, sí, tipo 3, tipo 4 más o menos, que la defecación normal suele ser porque va a haber va a haber un aumento en la presión intraabdominal, eso es lo que se conoce como pujar. Después de eso va a haber una relajación del músculo puborectal en general de todo el grupo muscular elevador del ano, y eso va a provocar un descenso en el piso pélvico que va a relajar los esfínteres y vamos a poder defecar. Así que nosotros en estos síndromes rectonales vamos a conocer tres nombres: pujo, tenesmo y meteorismo. En el caso del pujo es un dolor abdominal por falta de evacuación y una sensación de dolor anal. Es ese dolor que sientes cuando sientes que tienes ganas de ir al baño. Sobre todo viene con estreñimiento y pujas, pujas, pujas y al final no termina saliendo nada. El tenesmo es ese deseo continuo de defecar, a pesar de que ya haya sido, sigues teniendo ese deseo, porque si sientes que tuviste una defecación incompleta. En cambio, el meteorismo es una acumulación de gases que va a provocar una distensión abdominal y sensación de hinchazón. Ahora, ¿se acuerdan que hemos hablado de la hemorragia digestiva en vómitos y tal? Ahora vamos a hablar nuevamente de la hemorragia digestiva, pero general, ya que hay muchos nombres que ocupar: hematoquesia, sangrado rectal, hemorroides, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, hematemesis y melena. Todos estos nombres los tenemos que revisar. La hematoquesia es simplemente una expulsión de sangre por el ano. Puede ser por un hemorroides, que es lo que suele ser lo más común, pero también puede ser por otras cosas, ¿no? Como divertículos sangrantes, colitis ulcerosa. El sangrado rectoanal suele ser parecido a la hematoquesia, pero no hay muchas diferencias, solo que la hematoquesia casi siempre es que es involuntaria, ¿no? Al igual que con la hemorroides, aparece de la nada. Y el sangrado rectal suele ser casi siempre lo mismo. La hemorroides, como estuvimos mencionando mucho, es simplemente una dilatación, como varices en el ano, que van a producir sangrado, dolor y prolapso. Mientras que la hemorragia digestiva alta, como dice su nombre, es alto, donde va a haber un sangrado de esófago, de estómago y una porción del duodeno. Esto puede ser, por ejemplo, en caso de una hipertensión portal o en el caso de úlceras. Mientras que la hemorragia digestiva baja puede ser debajo del duodeno hasta el ano, que puede ser por las causas anteriormente mencionadas, ¿no? Colitis ulcerosa, hemorroides, enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorectal. Y la melena es simplemente la materia fecal que sale con sangre, que principalmente suele verse negra, porque esa sangre es sangre que estuvo ahí bastante tiempo y también tiene un olor fétido porque como estuvo acumulada bastante tiempo hubo un gran crecimiento bacteriano. Y esta melena casi siempre suele venir con anemia ferropénica, que en general toda hemorragia, si es bastante grande, va a venir con anemia. Así que nosotros tenemos que ver sus diferentes etiologías, como hemos dicho: úlcera péptica, gastritis, varices esofágicas o también las hemorroides en el caso del ano, esofagitis, etcétera, etcétera. La ictericia como último síntoma, vamos a ver que todo el mundo conoce que es una ictericia: coloración amarillenta de la piel, de las escleróticas y de las mucosas, que se da por un aumento en la bilirrubina sanguínea. Nuestra bilirrubina total cuando hacemos el estudio suele estar entre 0,2 y 1,2 miligramos por decilitro de sangre. Y cuando excede este número, como que 2 o 3 miligramos de sangre,
miligramos por decilitro de sangre, entonces se va a ver la ictericia, va a haber un exceso de bilirrubina, lo que va a provocar la ictericia. Claro que hay grados de ictericia, ¿no? Casi siempre cuando es una ictericia leve suele verse solo en las escleróticas, mientras que cuando ya es muy grave suele verse en absolutamente toda la piel, como los Simpsons más o menos. Para saber la ictericia, nosotros es necesario que sepamos el pasado de nuestro paciente, como la edad, los hábitos nocivos, como el consumo de alcohol, la exposición a personas de riesgo, como en el caso de hepatitis, medicamentos hepatotóxicos, como un consumo excesivo de paracetamol, si tiene fiebre, si tiene astenia, etcétera. Y en el examen físico para ictericia nosotros también tenemos que saber que hay grados de ictericia, como mencioné anteriormente, y también hay signos en la piel. La ictericia causa un gran prurito, una gran comezón, entonces va a haber signos de rascado. Y bueno, habiendo terminado con estos motivos de consulta, ya sabemos por lo que el paciente viene, entonces ahora tenemos que buscar la causa. Y por eso nosotros recurrimos al examen físico antes que los exámenes complementarios y otras situaciones. Para el examen general, nosotros también, esto también es bastante conocido, lo hemos visto desde anatomía. Nuestro abdomen se va a dividir en 9 cuadrantes. 3, 3, 3, 3, 3, 3, que son el epigastrio, la zona umbilical o, o, o mesogastrio y el hipogastrio. Tenemos estos tres principalmente en la zona media: epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Al lado del epigastrio tenemos eh, el hipocondrio, tenemos el flanco y la fosa ilíaca, dependiendo del lado, ¿no? Y cada uno de estos cuadrantes está orientado para que ubiquemos los órganos que están en esta zona. Por ejemplo, en el caso del epigastrio podemos encontrar el cardias, podemos encontrar la aorta, mientras que en el caso del hipocondrio izquierdo podemos encontrar el vaso, en el caso del hipocondrio derecho podemos encontrar el hígado y la vesícula, en el caso del flanco izquierdo podemos encontrar el colon descendente, en el caso del flanco derecho podemos encontrar el colon ascendente, en el caso del mesogastrio podemos encontrar el mesenterio, el colon transverso, el intestino delgado. En el caso del hipogastrio está la vejiga y el útero, donde ahí sentimos el globo vesical. La fosa ilíaca izquierda tenemos el colon sigmoides y la fosa ilíaca derecha tenemos el apéndice. Esos son los principales órganos que tenemos que tener en cuenta, porque sobre todo si se presenta dolor a la hora de palpar esa zona, ya sabemos más o menos a qué ubicación está ese órgano. Así que bueno, como ustedes saben, mayormente el examen físico se divide en inspección, palpación, percusión y auscultación, pero en este caso no. En este caso, en el caso del sistema digestivo, se va a invertir este orden. Va a ser primero inspección, después va a ser auscultación, después percusión y finalmente palpación. ¿Por qué? Porque en el caso del sistema digestivo, la palpación va a ser el examen que más información nos va a dar. Así que es muy importante. En el caso de la inspección, como podemos ver, hay varias características en el abdomen que podemos revisar. Por ejemplo, en el abdomen globoso, que se da en personas obesas, el abdomen en batracio, que es como podemos ver en esta imagen, es un abdomen un poco en rombo, que se suele dar en una ascitis crónica. Tenemos la distensión abdominal, que es bastante parecida al abdomen globoso, solo que se da en indigestión. El abovedamiento inferior, o sea, eso quiere decir que como que se colapsa esa zona, se chupa esa zona y causa como un abovedamiento justamente, que puede ser en embarazos, en un globo vesical. No, perdón, todo lo contrario, el abovedamiento es como mmm, una, una, un saliente en el abdomen. No es tan generalizado como estos tres, sino que es localizado, como pequeñas zonas del abdomen están crecidas. Por ejemplo, en el abovedamiento inferior se da en un globo vesical, ¿no? Cuando la vejiga está llena. En el abovedamiento asimétrico puede darse en visceromegalias o en una dilatación gástrica aguda. El abovedamiento circunscrito y superficial casi siempre suelen ser hernias, lipomas subcutáneos. También tenemos el abdomen excavado, que suele verse en desnutrición. El abdomen en tabla, que su característica es que hay una contractura muscular tan fuerte que no hay movimientos respiratorios. Suele verse en una peritonitis. Un abovedamiento localizado, como dije anteriormente, hallazgos en la piel. Por ejemplo, aquí tenemos dos signos, el signo de Hassel-Cullen y el signo de Gray-Turner. En el caso del signo de Hassel-Cullen, tenemos manchas hemorrágicas alrededor del ombligo. Eso en el caso de una hemorragia interna, ¿no? Y tenemos el signo de Gray-Turner, donde es lo mismo, manchas hemorrágicas, pero que están en los flancos y en la región lumbar.
Aparte de estos dos, en la piel también podemos ver circulación colateral, por ejemplo la cabeza de medusa y las cicatrices, estrías y el vello. También tenemos que ver los hallazgos en el ombligo, por ejemplo tenemos el nódulo de la hermana María José, que es un tumor en el ombligo. Y esto es la inspección estática, o sea que el paciente no tiene que moverse para que nosotros podamos ver todo esto. En el caso de la inspección dinámica tenemos lo que se conoce como maniobra de esfuerzo, donde el paciente tiene que aumentar la presión interabdominal. ¿Cómo hace eso? Principalmente inspirando. Cuando tú inspiras ya hay suficiente presión abdominal como para que podamos revisar. Ahí podemos ver, por ejemplo, que las hernias suelen crecer, podemos notar las infiltraciones, podemos notar la esplenomegalia y la hepatomegalia. Mientras que si el paciente no puede hacer eso, ya sea por dolor o por diferentes razones, solemos pensar en alguna otra cosa, como una peritonitis. Ahora, eso era la inspección. Ahora vamos a ir con la auscultación. En la auscultación están los famosos ruidos hidroaéreos, que es simplemente estos ruidos que nacen del peristaltismo que se da en nuestro sistema digestivo. Y casi siempre, cuando hay aumento en el contenido del gas, estos ruidos suelen verse aumentados. Eso es lo normal. Lo normal es que escuchemos esos ruidos hidroaéreos, pero podemos escuchar otras cosas, como soplos o frotes. En el caso de soplos, tenemos, por ejemplo, puede ser un aneurisma aórtico o una estenosis en la arteria renal, mientras que en los frotes puede ser una perivisceritis, o sea, una infección de las vísceras. También puede verse en infarto hepático y en infarto esplénico. Y también tenemos lo que se conoce como murmullo venoso en el caso de hipertensión portal. Estos son los ruidos que pueden agregarse a los ruidos hidroaéreos. Ahora la percusión sobre todo es para delimitar órganos y tumoraciones. Por ejemplo, en el caso del pulmón, la percusión tenía mucha importancia, ya que podíamos ver qué había dentro del pulmón. Pero en este caso no, en este caso simplemente es para delimitar, ver si algún órgano está crecido o si hay alguna tumoración extraña. Así que nosotros tenemos que primero identificar lo normal. En nuestro abdomen tenemos que saber que existe algo conocido como espacio de Traube, que está más o menos en el límite de nuestra parrilla costal en el lado izquierdo, en donde está nuestro estómago. Así que en este espacio se va a escuchar el famoso timpanismo. En el caso escuchemos un ruido mate en el espacio de Traube, podemos pensar en una esplenomegalia, porque sabemos que ahí está el vaso, entonces una esplenomegalia puede causar ese crecimiento. También puede ser por un derrame pleural o una hepatomegalia. Podemos escuchar también a las tumoraciones o visceromegalia en el caso de que haya una matidez, ya que gran parte del abdomen es timpánico, suele ser timpánico, al igual que en el espacio de Traube suele ser timpánico. Así que si escuchamos alguna matidez, podemos pensar en alguna visceromegalia, en alguna tumoración, sobre todo en eso, sobre todo una visceromegalia. Si escuchamos aquí, sobre todo a la hora de revisar el hipogastrio y el mesogastrio, podemos ver dos anomalías, el globo vesical y la citis libre. En el caso del globo vesical, o bueno, de embarazo, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar una matidez convexa hacia arriba, así. O sea que nosotros vamos a percutir, percutir, percutir y su límite se va a formar de esta forma. Mientras que en la citis libre va a ser todo lo contrario. Cuando percutamos vamos a ver que su límite va a ser así. Y bueno, hablando de matidez, vamos a hablar de la matidez desplazada. Por ejemplo, esto se puede dar cuando nosotros decimos a nuestro paciente que se coloque de decúbito lateral y entonces empezamos de arriba hacia abajo. Empezamos a percutir, 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 percutir y solemos delimitar el edema. Eso es para estudiar ascitis. Tanto la matidez desplazada como la onda cítica lo hacemos para estudiar la ascitis. En la matidez desplazada para delimitar el tamaño de esta ascitis. Seguimos percutiendo y hasta que termine la matidez y empiece el timpanismo, ahí está la citis. Pero si poniendo de decúbito lateral a nuestro paciente, la zona mate cambia, entonces es una citis libre. También tenemos la onda cítica, que es de que nosotros ponemos una mano en el flanco, cualquiera de los dos, en el flanco a nuestro paciente, con el pulgar en la línea infraumbilical. Y con la otra tenemos que percutir. Casi siempre lo hacemos con los 4 dedos. Y la otra mano, la que está pegada, va a sentir como una onda líquida. Ya que si nosotros hacemos esto de la onda cítica en un paciente que simplemente está gordito, no vamos a sentir ese regreso. En cambio, cuando hay una citis, cuando hay líquido, sí vamos a sentir cómo vuelve esa onda líquida. Ahora, vamos a ir hacia el estudio más importante, la palpación.
Ahora, la palpación vamos a dividirla en dos, en palpación superficial y en palpación profunda. Así que gracias a esta división puede ser mucho más fácil nuestro estudio. Y en el caso de palpación profunda, nosotros vamos a dividirlo en palpación de vísceras huecas y en palpación de vísceras sólidas. Como podemos ver, hay bastante contenido, por eso esta es la maniobra más importante a la hora del examen físico. Por eso aquí dice técnica más importante. Tenemos varias técnicas, pero principalmente vamos a hablar de la maniobra de Galambos y de Overthrow o Obratsov. Estos dos nombres son principalmente para relajar la pared. Cuando nosotros queremos tocar los órganos abdominales, el músculo recto abdominal nos lo impide hacer, sobre todo si está contraído. Así que estas dos maniobras donde se encargan de presionar la pared, ya sea con los dedos o con el talón, vamos a aplastar la pared abdominal para que se relaje y podamos estudiar los demás órganos. Así que bueno, sabiendo estos dos, Galambos y Obratsov, vamos a empezar con la palpación superficial, en donde vamos a ver cuatro. Maniobra de la mano de escultor de Merlo, la maniobra de esfuerzo, la tensión abdominal y los puntos dolorosos abdominales. Los puntos dolorosos abdominales es algo que también se ha visto mucho. La maniobra de mano de escultor de Merlo simplemente es pasar la mano por toda la superficie abdominal, suavemente, de forma plana, sin hacer presión. Esto es principalmente para relajar el abdomen y también para detectar si hay algún abovedamiento. Por eso es mano de escultor, algo delicado. Mientras que la maniobra de esfuerzo es parecido. Simplemente aquí tenemos que contraer el abdomen. El paciente tiene que contraer el abdomen. Y para eso nosotros vamos a hacer que eleve su cabeza o sus piernas, obligándolo a que presione el abdomen. Y aquí, cuando volvamos a palpar, si se mantiene esta contracción, si hay alguna tumoración, si hay alguna hernia, si hay algún hematoma, va a ser mucho más fácil de identificar. Tenemos la tensión abdominal, en donde la tensión abdominal vamos a ver diferentes técnicas. Nosotros principalmente vamos a palparlo con la mano paralela a la línea media, como podemos ver aquí, con la yema de los dedos. Y tenemos que comparar ambos hemiabdómenes para ver si hay alguna patología. Y para esto nosotros hemos tenido diferentes maniobras. La maniobra de chapoteo o bazuqueo gástrico, en donde nosotros vamos a hacer movimientos rápidos desde la pubis hacia el epigastrio para identificar si hay alguna retención de líquido o de gas. Por ejemplo, eso podemos usarlo para el síndrome pilórico. Aquí podemos ver la maniobra de chapoteo, mientras aquí podemos ver la maniobra de tensión abdominal, en donde presionamos para ver si hay alguna diferencia en ambos semiabdómenes. Y también para identificar, digamos, si hay algún abovedamiento. También tenemos lo que se conoce como defensa abdominal, en donde podemos ver que la tensión está aumentada. O sea, a la hora de palpar vamos a ver que la tensión está mucho más aumentada. Eso puede ser, por ejemplo, una inflamación, una apendicitis, una colecistitis. Si nosotros vemos que hay mucha más tensión abdominal en el lado derecho que en el izquierdo, entonces podemos pensar que posiblemente sea una apendicitis. También tenemos aquí dos signos, el signo de Blumberg y el síndrome de Guénon de Musi. En el caso del signo de Blumberg tenemos un dolor localizado a la compresión brusca. ¿Eso qué quiere decir? Tú presionas una zona del abdomen, por ejemplo, no sé, la fusílica derecha, lo presionas y lo sueltas rápidamente. Si duele únicamente esa zona, es un signo positivo, el signo de Blumberg es positivo. Eso se da, por ejemplo, en una apendicitis. Pero en el síndrome de Guénon de Musi suele ser un dolor generalizado. O sea, tú haces el mismo movimiento y le duele mucha más zona. Incluso hasta le puede doler todo el abdomen. Y eso puede ser, por ejemplo, en el caso de una infección más generalizada, como una peritonitis, por ejemplo. Así que en el caso de tensión abdominal, tenemos que sabernos estas cuatro maniobras. La maniobra de tensión propiamente dicha, la maniobra de chapoteo, la maniobra de Blumberg, perdón, el signo de Blumberg y el signo de Guénon de Musi. Y bueno, la defensa abdominal, ¿por qué no? Ahora, tenemos que estudiar los puntos dolorosos. Nos vamos a quedar principalmente con tres, porque los cuatro tenemos el punto cístico o de Murphy, los puntos de McBurney, los puntos de Morris y los puntos ureterales. Los puntos ureterales, principalmente como su nombre dice, son para los uréteres.
entonces no tienen que ver tanto con el sistema digestivo, así que los vamos a ver más cuando hagamos la semiología del sistema renal. Así que ahora nos vamos a enfocar más en el punto de Murphy, de McBurney y de Morris. El punto de Murphy, como su nombre dice, cístico, está en la vesícula biliar, más o menos por esta zona, en el hipocondrio derecho, en el reborde costal. Nosotros tenemos que presionar en esta zona pidiéndole al paciente que inspire. Y cuando presionamos bajo el reborde costal, aquí puede haber dolor o incluso podemos sentir un órgano macizo, y eso puede ser en el caso de una colecistitis. Y eso es lo que se conoce como maniobra de McBurney. O sea, el tocar el punto de Murphy, pero la maniobra de Murphy es eso, tocar el punto de Murphy, pero con una inspiración. Tenemos los puntos de McBurney, que son dos. Uno, un punto izquierdo y un punto derecho. El punto izquierdo está en la fosa ilíaca izquierda, mientras que el punto derecho está entre el ombligo y la espina ilíaca derecha, como podemos ver acá. Punto de McBurney y aquí punto de McBurney izquierdo. Y aquí podemos ver que es para dos cosas. El izquierdo es para una diverticulitis, mientras que el derecho es para una apendicitis. Eso todo por topografía. Así que también el punto de Morris está bastante cerca también entre el ombligo y la espina ilíaca derecha. Y también al estar tan cerca del punto de McBurney también sirve para diagnosticar apendicitis. Entonces tenemos el punto cístico, colecistitis. Punto de Morris, apendicitis. Punto de McBurney derecho, apendicitis. Punto de McBurney izquierdo, diverticulitis. Esos son los puntos dolorosos. Así que esta es la palpación superficial. Ahora vamos a ir con la palpación profunda, en donde nosotros aquí tenemos que identificar cada víscera. Las vísceras huecas, como en el caso del colon, como en el caso del ciego, y las vísceras sólidas, como en el caso del vaso, del hígado y del riñón. Para esto nosotros tenemos varias maniobras, pero sobre todo vamos a dividirlo en palpación de vísceras huecas y palpación de vísceras sólidas. Aquí vamos a hacer mención a dos maniobras accesorias, que es la maniobra de Minkowski y la maniobra de Giudice-San Martino. La maniobra de Minkowski es simplemente para identificar si una masa es retroperitoneal o está en la cavidad peritoneal. Por ejemplo, esto es muy importante para ver si un tumor es del riñón, o sea, si un tumor es renal o es retroperitoneal, o sea, que simplemente está en la cavidad peritoneal y no es renal. Y nosotros para esto tenemos que pedirle al paciente que respire, porque esta masa vamos a poder ver que desciende en la inspiración y podemos agarrarla en la expiración. Eso es muy importante. En el caso que sí pueda ser así, que descienda y pueda ser retenida, es un tumor retroperitoneal, que no es del riñón. En el caso de la maniobra de Giudice-San Martino, es como una combinación entre tacto rectal y palpación abdominal, donde nosotros lo hacemos para localizar un dolor. Ahora, la palpación de vísceras huecas, como hemos dicho, es para el ciego, los intestinos. Y aquí vamos a usar la maniobra de deslizamiento de Glenard y Hausmann, que es bimanual o manual, que como su nombre dice nos vamos a deslizar por el abdomen. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es colocar las manos en forma perpendicular con los índices cruzados, deslizándonos hacia nosotros sobre el órgano mismo. ¿Eso qué quiere decir? Empezamos por aquí y en dirección hacia nosotros vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Podemos hacerlo así o podemos hacerlo así. Y tenemos que presionar. Al hacer una palpación profunda tenemos que presionar con relativa fuerza. Y aquí tenemos que buscar sentir los órganos. Normalmente, por ejemplo, el estómago no se palpa, pero cuando sentimos el estómago, sobre todo en la zona del epigastrio, entonces puede haber un cáncer de estómago. Por ejemplo, en el intestino delgado podemos encontrar hernias, también una hernia inguinal. En el colon podemos, al momento de hacer la maniobra de deslizamiento, podemos deslizarnos por la fosa ilíaca derecha y podemos ver sus características, donde normalmente no deberíamos sentir nada raro, ni siquiera deberíamos ser capaces de palparlo. Pero esta maniobra no solo es para palpar y sentir los órganos, sino también para ver si hay dolor y si hay diferentes cuestiones. Por ejemplo, si hay un dolor en la fosa ilíaca derecha, eso pertenece a colon. Y también aparte de eso vemos una distensión abdominal. Entonces podemos confirmar que es una dispepsia, ¿no? Una indigestión. Mientras que si hay un dolor en la fosa ilíaca derecha, aparte de eso presionamos en los puntos de Morris y de McBurney y también hay otros signos positivos con el signo del psoas y del obturador que están acá,
podemos decir que es una apendicitis. Mientras que si hay un dolor en la fosa ilíaca izquierda, aparte de eso hay estreñimiento y fiebre, podemos decir que es una sigmoiditis, o sea, una inflamación del colon sigmoide. Eso es en el caso de la palpación de vísceras huecas, en donde vamos a usar esta maniobra de deslizamiento de Glenard y Hausmann. Mientras que en la palpación de vísceras sólidas vamos a usar diferentes maniobras para el hígado, para la vesícula biliar y para el vaso. En el caso del hígado tenemos 4: palpación monomanual, bimanual, una percusión y una interpretación de los hallazgos. La palpación monomanual, como su nombre dice, vamos a palpar con solo una mano. Vamos a buscar el hígado, sobre todo en el reborde costal, sobre todo en el lado derecho. Vamos a buscar con la yema de los dedos, sentir el hígado poco a poco subiendo, y también vamos a tratar de sentirlo con esa mano en cuchara, entrando al reborde costal. También aquí nosotros tenemos que saber que cuando pedimos que el paciente inspire es para que el hígado pueda salir, o sea, pueda bajar, sintiéndolo con mucha más facilidad. También lo mismo para las maniobras bimanuales. Si tenemos que pedirle a nuestro paciente que inspire y que incluso que mantenga esa inspiración para que podamos sentir el hígado con mayor facilidad. En el caso de la palpación bimanual tenemos la maniobra de Chaufart, la maniobra de Gilbert y la maniobra de Matthew. En el caso de maniobra de Chaufart es prácticamente lo mismo que la palpación monomanual, solo que es bimanual. Una mano va a ir debajo del abdomen y otra mano va a estar arriba. La mano que está abajo del abdomen va a presionar, empujando el abdomen, tratando de que el hígado salga, mientras que la mano que está arriba va a buscar el borde hepático. La maniobra de Gilbert es como hemos hecho en la palpación superficial, con los dedos juntos. Nosotros vamos a ir buscando, presionando el borde hepático. Nuestro objetivo de todas estas maniobras es buscar el borde hepático, sobre todo en inspiración. Y la maniobra de enganche de Matthew es lo mismo, la misma posición de manos que en la palpación superficial, solo que ahora vamos a ir al reborde costal y vamos a presionar buscando el borde hepático en inspiración. Y también podemos percutir, sabiendo que la matriz hepática empieza en el quinto espacio intercostal derecho. En el caso de que esa percusión esté aumentada, o sea, de que nosotros encontramos la matriz hepática en el quinto espacio intercostal derecho. Si a partir de eso seguimos bajando y encontramos más percusión, puede ser porque hay una hepatomegalia. Entonces nosotros buscamos y tenemos que saber que el hígado es de 9 a 12 centímetros. Así que si nosotros vemos que el hígado es palpatorio y percutorio en una longitud mucho más grande, entonces sí podemos catalogarlo como hepatomegalia. Y bueno, como hemos visto, después de todas esas maniobras podemos encontrar diferentes cosas, como digamos alguna forma rara, como en el caso de tumores. Tenemos que ver la superficie, que en condiciones normales suele ser lisa. Tenemos que ver el borde, que el borde del hígado suele ser agudo. También tenemos que ver la consistencia, que por ejemplo la consistencia suele ser más dura en cirrosis y suele ser más blanda en esteatosis. Y también tenemos que ver el dolor, como en el caso de una distensión de la cápsula de Gleason por una infección. En el caso de la vesícula biliar tenemos solo una maniobra, que es la maniobra de Murphy, porque casi siempre usamos las mismas maniobras para la vesícula, ya que están también la podemos encontrar en esa zona. Pero específicamente para la vesícula biliar tenemos la maniobra de Murphy, que es esta. Con los pulgares vamos a presionar el reborde costal tratando de encontrar la vesícula. Y a la hora de inspirar, vamos obviamente a pedirle al paciente que inspire. Y si hay un dolor, si hay una masa rara, entonces podemos hacer diferentes diagnósticos. Si hay un dolor en esa zona, podemos pensar que es una colecistitis, por ejemplo. Y en el caso del vaso, nosotros tenemos la palpación en decúbito dorsal y la palpación en decúbito lateral, o la posición de Schuster, que es esta. En el caso de palpación de decúbito dorsal, nosotros tenemos que enfocarnos en el lado izquierdo, ya que el vaso está de ese lado. Y nosotros tenemos la maniobra de enganche de Middletown, en donde nosotros con una mano vamos a aplastar la parrilla costal, tratando de hacer que el vaso baje. Y con la otra mano en gancho vamos a presionar para buscar el vaso.
Y también tenemos la palpación en decúbito intermedio lateral o la posición de Schuster, en donde tenemos dos maniobras, la maniobra de Naegeli y la maniobra de Merlo. En el caso de la maniobra de Naegeli y de Merlo son casi siempre lo mismo. Buscamos sentir el vaso usando dos manos, pero la única diferencia es que en la maniobra de Merlo nosotros vamos a poner la mano un poco más abajo y vamos a levantar la pared abdominal. Mientras que en la maniobra de Naegeli prácticamente es lo mismo que en la de Middleton, una mano presiona la parrilla y otra va a tratar de meterse por el reborde costal, mientras que en la maniobra de Merlo una mano también va a tratar de meterse por el reborde costal, pero la otra va a elevar la pared abdominal. Y bueno, a la hora de percutir en la zona, en esta zona, en el hipocondrio izquierdo, vamos a encontrar lo que es el método de Castel, en donde, al igual que con la percusión hepática, nosotros tenemos que ubicar el último espacio intercostal donde se escuche la percusión para ver si hay una esplenomegalia. Y bueno, eso sería todo con los motivos de consulta y el examen físico del abdomen y del sistema digestivo. Los estudios complementarios y los síndromes digestivos, si desean, los podemos ver en otro video. Hasta el siguiente video.